Hemos invitado a dos congresistas de la República para ver qué pasa mañana en el Congreso de la República. Estamos con el congresista Santiago Castañadiú de Gana Perú, de la mayoría oficialista, y con el congresista Javier Velázquez Quesquén de Concertación Parlamentaria del Partido Aprista. ¿Cómo están, congresistas? Muy buenas noches. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, es la pasión política, el Congreso ya cumplió su labor, el Ejecutivo, el Gabinete ya cumplió su labor, como ha dicho la ministra Najara y también el presidente Ollanta, congresista Velázquez Quesquén. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, primero, ¿se confiaron muchos? No, yo primero diré lo siguiente. El voto de investidura al que se refiere el artículo 130 de la Constitución tiene que ver con que el primer ministro va dentro de los próximos 30 días que juramenta a exponer y debatir la política general del gobierno y las medidas que va a tomar para llevar adelante esa política. ¿Qué pasó? ¿Se confiaron demasiado? Ahora, la mayoría, el gobierno... Quiero que quede claro es que esto no es un enjuiciamiento a la conducta personal de una colega parlamentaria. Ana Jara ha dicho, no me voy derrotada. Claro. Entonces, hemos cumplido. Ahora, nosotros le hemos dicho al gobierno, mi apreciación personal, tres cosas. Ninguna ánimo de autocrítica. No es la pasión política. No. Cero autocrítica. Cero autocrítica. Segundo, no hay un rumbo al país. Tercero, un gabinete y un gobierno que no consensúa, sino confronta. Y el cuarto tema, que ha sido el que ha llevado a tomar la decisión, es que el que está desprestigiando el diálogo es el gobierno. Mira, han utilizado el diálogo 2 semanas, un solo tema del diálogo que han dicho, hemos recogido esta sugerencia valiosa y acaba. Nada, cero. Entonces, creo yo de que lo que estamos haciendo los parlamentarios es sintetizar el malestar que hay en el país. No somos mandantes, somos mandatarios de la voluntad del pueblo y queremos que el gobierno rectifique, ¿no? Usted, congresista Castañadiú, en la mayoría se sienten, o en la primera mayoría para ser más exacta, se sienten un poco chantajeados con estos pedidos, exigencias o opiniones de la oposición en el sentido que tiene que salir por lo menos un ministro, porque parece que la cabeza del ministro Mayorga es la que está más pedido, que deben haber cambios en el asunto de los independientes y las AFPs. ¿Se sienten presionados, chantajeados? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Yo no utilizaría... ¿Demasiada confianza? Yo no utilizaría esa palabra, creo que es una palabra fuerte. Yo creo que es parte del juego político, juego democrático, ¿no? Porque la política tiene que ver con tensiones, ¿no? Uno pide, otro ve si le puede dar o no. Yo creo que acá lo que sí ha habido es cálculo político. Mal cálculo político. Un cálculo político por parte de la oposición de repente para conseguir, digamos, algunos temas, como tú bien dices, como la salida de repente de algún ministro o de repente conseguir, digamos, la derogatoria de alguna norma. Pero no nos hemos dado cuenta que justamente que la norma que ellos proponen derogar está en la cancha del Parlamento, porque la derogatoria de la obligatoriedad de los aportantes independientes a las AFP o en todo caso a la ONP está en el Congreso de la República porque se necesita una ley para derogar otra ley. Entonces ahí yo creo que han hecho un mal cálculo, ¿no? Con respecto a los cambios ministeriales, es normal. Justamente, acuérdate que la Premier recién tiene un mes en ejercicio del cargo. Ella ingresó rápidamente. Yo creo que los cambios van a venir después. Ella tiene que evaluar conjuntamente con el presidente de la República. Porque el voto de confianza se intenta mañana y si mañana no se consigue, pues entonces hay cambio de gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando los cambios tú los haces demasiado apresurado, es que ahí cometen los errores. Entonces yo creo que debe haber una evaluación. Mal. ¿Por qué no tuvieron un cálculo, un olfato político un poquito más afinado? Yo creo que Ana Jara ha hecho un buen trabajo, ¿no? Porque acuérdate que ella... Pero ha sacado 50 votos contra 63 abstenciones. Lo que pasa es que justamente se da producto de esta dialéctica que se da en el Parlamento, ¿no? Que es un tire y afloje, ¿no? Entonces, pero acá no es un tire y afloje, acá va a haber una censura. Si es que no consiguen los votos. No creo que ¿Tienen los votos para mañana, congresista Velázquez Quesquén, en su opinión? Yo siempre he conversado con algunos voceros de la bancada de los que hemos votado, mayoritariamente los que hemos votado por la abstención, y esa va a ser nuestra posición. O sea que mañana podría repetirse la situación del día miércoles. No es un capricho. Primero te diré lo siguiente, el gobierno no nos puede pasar al Congreso los problemas que nosotros no hemos promovido. Ellos han llevado la economía al 0.3%. Ellos tienen ministros lobistas. Ellos le han metido la mano al bolsillo a los trabajadores independientes en Chile
Ya la señora Bachelet ya suspendió el aporte obligatorio de las AFP. Nada, como te digo, cero autocrítica. Para el gobierno estamos en el mejor de las maravillas, el mejor gobierno. Pero si no hay cambios en concreto, si vamos. no hay cambios, no hay voto de confianza. Ah, por supuesto que sí, y esto fortalece la democracia, no genera inestabilidad. Yo creo que, ¿quién ha ahuyentado la inversión privada? Este gobierno. ¿Quién ha bajado la inversión pública? Este gobierno. ¿Quién ha hecho que la pobreza no sea? Este gobierno. ¿Por qué mantener a ministros que siendo cuestionados por la oposición y por un sector de la opinión pública también? ¿Cuál es el problema en cambiar ministros? ¿Es poco bajar la cabeza? No. Yo creo que Priela... ¿Usted estaría de acuerdo que salgan algunos ministros? Yo creo que sí, ¿no? Y creo justamente lo que pasa es que no le hemos dado el tiempo suficiente justamente a la Premier para que justamente hagan los cambios que se tienen que hacer. Pero sería conveniente que mañana se presentara con un ofrecimiento. Digamos, ella podría, digamos, presentarse, digamos, al Pleno y decir, sí, vamos a evaluar a los diferentes ministros y donde tengamos que hacer cambios que lo hagamos. Acuérdate que nosotros reaccionamos rápidamente en el caso, por ejemplo, del anterior Premier René Cornejo. Es decir, cuando nosotros vemos situaciones en las cuales puede haber algunos indicios, reaccionamos inmediatamente. O sea, tampoco actuamos con soberbia. Reconocemos que hemos cometido errores. De repente hemos cometido, impericia. De repente hemos cometido, digamos, que no hemos sabido tender los puentes, pero lo que sí te puedo asegurar es que no ha habido mala fe ni actos de corrupción. Bueno, un ofrecimiento, no pues ya ir con el gabinete renovado, con un cambio ya ejecutado, ¿sería suficiente? ¿Sería un gesto o no? Te digo lo siguiente. Hace 5 meses el señor Cornejo inauguró su gestión en la investidura con una grave denuncia que le hizo el congresista Víctor Daniel García Belaúnde sobre el caso Helios. Y el señor René Cornejo no se va porque el gobierno lo evalúa, sino porque se descubre un hecho de escándalo. Su asesor estaba financiando un desprestigio a García Belaúnde. Entonces, entra Ana Jara. Entonces, queremos seguir que el país ya entre en recesión, ¿quién genera las crisis políticas? El gobierno, 6 gabinetes en 3 años. Pero por eso mi pregunta nuevamente es, si es que hubiera un gesto, no una concreción, que ya no esté Mayorga, que es el más pedido en el gabinete del ministro de Energía, yo no confío en el gobierno. Personalmente, yo no acompañaría una decisión. Yo creo que es saludable para el país. El gobierno tiene 70% del país que no cree en el gobierno y justamente por esto. Con el respeto que me merece mi colega parlamentario. ¿Cómo que no hay corrupción? ¿Acaso ese acto de lobismo lo hemos denunciado nosotros? ¿Lo ha denunciado quién? Daniel Abugataz, presidente de ellos. No es corrupción, eso no es corrupción. O sea que el lobby no es corrupción. Por favor. Acordémonos lobby nomás. El lobby Lobo nomás. está regulado por la ley que se llama gestión de intereses. Pero lo puede hacer un ministro. Salvo que exista de por medio una prebenda, alguna corrupción. ¿Pero a usted le parece normal haya una empresa que explique el reglamento de hidrocarburos a los funcionarios ministeriales? Me parece una torpeza, y sí lo reconozco. Una torpeza. ¿Esa torpeza tiene algún costo político? Y tiene que tenerla. ¿Cuál sería el costo político? Justamente eso tiene que analizarlo la Premier con el presidente de la República. Ellos son los encargados de hacer los ajustes en el gabinete. Algunos tendrán que salir. ¿Qué pasa con esta Castañeda? Ajustes. ¿Ustedes también quieren ajustes en el gabinete? Yo creo que el país reclama ajustes. Lo que yo te quiero decir... ¿El país reclama ajustes? Ajustes, claro que sí. El país es que reclama ajustes y lo vamos a hacer en su momento, pero no lo podemos hacer, digamos, faltando horas para que justamente el Parlamento Nacional se pronuncie a favor o en contra, digamos, del voto de investidura. O sea, todos esos cambios tienen que medirse. ¿Qué pasa si el Parlamento Nacional se pronuncia en contra del voto de investidura? Bueno, pues el presidente de la República tendrá que digamos, nombrar un nuevo gabinete y si es que se produce, digamos, una nueva censura, el presidente estará en la facultad, si así lo decide, digamos, de disolver el Congreso y llamar a elecciones, ¿no? Que ¿Eso está dentro del mapa del nacionalismo, disolver el Congreso? Yo creo que no, porque sería digamos, la medicina sería peor que la enfermedad. Yo creo que el día de mañana el Parlamento va a dar un voto de confianza. Pero que no siga creyendo, le está diciendo acá a su colega que no, si no hay... y que es la opinión de Mariela, es lo que hemos visto, todos decíamos, Mariela, le van a dar el voto de confianza, le van a dar el voto de confianza. Y de repente... Hagamos lo que hagamos. Cambiemos a los ministros, cambiemos a todos los ministros, cambiemos las normas que tú quieras cambiar. ¿Tú crees que, digamos, grupos políticos como Fuerza Popular
nos va a dar el voto de confianza, en todos los gabinetes votaba en contra o en abstención. Entonces yo particularmente tampoco creo que ellos, digamos, que bueno, nos vayan pero a votar. ustedes van a ser tan irresponsables de producir una crisis que va a aumentar la inestabilidad política, económica. Tampoco se puede hablar de irresponsabilidad. El nacionalismo en los 5 gabinetes del gobierno de Alan García, desde el primero votó en contra. Nosotros hemos votado a favor de Salomón Lerner, y votamos por Abugataz para que sea presidente. Acá no se trata, pero escúchame, pues, pero no es una irresponsabilidad. situación de entre yo, es que el tema, el presidente país, Humala enfoca mal. Él ha dicho que es una pasión política. No es un tema político, es un tema social. Es un tema que le están metiendo la mano al bolsillo a 2 millones de peruanos para quitarles un aporte obligatorio para mantener una AFP chilena. Problemas sociales que cada vez el gobierno en 3 años ha dejado de crear 1 millón de empleos. 2 millones de peruanos han dejado de salir de la pobreza por la incompetencia del gobierno. Está imaginando el escenario que ha presentado y que lo debe haber usted No pensado. es, yo creo que le hace bien a la democracia. O sea, que caiga ese gabinete, se nombre otro y si no se cierra el Congreso. Con la lógica del gobierno, el que está equivocado es el 70% del pueblo. Porque no tienen capacidad de autocrítica. Pero se cierra el Congreso, porque no hay un importa. autoritarismo. No se va a cerrar. Si nosotros fuéramos... Mira, la suerte que tiene el gobierno es que los que estamos al frente hemos gobernado el país y no vamos a caer en irresponsabilidad de hacer el juego al nacionalismo y a la gran transformación. Lo que queremos es decir, oye, por favor, rectifica. Que eres perfecto, eres una obra humana, rectifica. Pero no van a rectificar para mañana, van a rectificar como ofrecimiento. Nos están pechando. El autoritarismo rampante. Mañana van R con R si no hay inestabilidad. No, por favor, este no es un tema de personas. Y no nos van a amedrentar, no nos van a amedrentar. No, yo creo que no. Yo creo que la ministra Jara ha tenido la mejor predisposición. Es más, ella ha dicho que estas reuniones quería institucionalizarla cada 2 meses, conversar justamente con diferentes ¿No se han reunido con usted? Claro. No, ahora, pues hoy día, el día de hoy se ha reunido con usted. El día de hoy no, yo particularmente yo no me he reunido, pero... O sea que no tienen ningún plan para mañana. El plan creo que ya está esbozado, o sea, mañana se produce la votación, ya como bien ha dicho el presidente, la cancha, la pelota está en la cancha del Parlamento y el Parlamento tiene que decidir si da el voto de confianza o si rechaza el voto de confianza. Pero ¿no están un poco sordos a lo que está pasando a su alrededor? Porque hay una inestabilidad, digamos, que se viene, que ya está... Pero por eso tenemos ministros que no pueden firmar ninguna resolución mientras que no se dé el voto de confianza. Hay mucha incertidumbre. Yo no diría que estamos en una situación de inestabilidad, sino de incertidumbre, y no le estamos dando los mecanismos justamente a los propios ministros para que hagan su trabajo. Y por ejemplo, en el tema de las inversiones, el Perú no le está yendo nada mal. Por ejemplo, acá tengo algunas cifras, por ejemplo, sobre lo que es inversión privada. En el año 2010, la inversión privada era del 19.3%. No hay confianza, lamentablemente el tiempo se nos va. Pero en todas las revistas especializadas de economía, ves que siguen llegando esas inversiones, siguen digamos, Ojalá sea así por el bien del país, porque la verdad es que inversión es trabajo y no hay nada más. Inversión está en cero. Todos tenemos cero inversión privada. Por eso es que la política contracíclica de ponerle plata del sector público, porque es cero. Ellos le han quitado la confianza, no nosotros, la oposición, el gobierno. Si hay gabinetes, ministros incompetentes, ministros lobistas, y ahora no pasa nada. O sea que ha sido un capricho el de ayer de nosotros nada más, contra el país. Mariela, no pasa nada. Los créditos anunciados por los propios representantes de ASBAN dice que están aumentando. Bien. Y si la gente toma un crédito es porque confía en su gobierno. Ojalá que no sean las turbinas nadarán solas sobre las olas con su limón. Ojalá. Por eso, es lo que necesitamos. Acá tienen que mañana estaremos expectantes, por supuesto, estaremos expectantes a ver lo que pasa en el Parlamento. Y esa es la responsabilidad que también tiene la oposición, ¿no?